Hare Krishna, mi nombre es Govinda Nandini de Vidasi. He sido invitada por Chitrak Das Prabhu para dar la clase de hoy en clases en vivo ISKCON Buenos Aires sobre la Bhagavad Gita, capítulo 10, versos 4 al 6. Entonces, la clase la voy a dar compartiendo un PowerPoint y em, espero que sea de utilidad para todos. Vamos a empezar con vamos a empezar con las prayers, las oraciones, los mantras que corresponden, para seguir luego con eh, la clase. Va a tener su estructura que voy a explicar en unos minutos. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopijana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari. Yasodanandana, Jaya Brajaranandana, Jaya Brajaranandana. Yamuna Tiravanachari, Jaya Kunjavigari, Jaya Ramalava, Jaya Kunjavigari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoy día entonces vamos a estudiar la Bhagavad Gita tal como es, capítulo 10, titulado La opulencia del absoluto. Y los versos que nos tocan son el 10, 4 al 6. Voy a leer directamente los versos porque son largos los significados que da Srila Prabhupada. Entonces va, por una cuestión de tiempo, me voy a permitir leer directamente los versos y avanzar. Entonces el verso 4 al 5, Krishna dice a Arjuna: la inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia, todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Los siete grandes sabios y antes de que ellos, los otros cuatro grandes sabios y los manos, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Esas son la palabra por palabra. Om Gyanatimirandasya Yananjalan Salakaya Takshurur Militam Yena Takshmashi Gurudev Namaha. Yo nací en la más oscura de las ignorancias y es por la misericordia de mi maestro espiritual que abrí mis ojos con la antorcha del conocimiento. Él me permitió abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento. Le ofrezco mis más respetuosas reverencias. Entonces, para empezar, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que va a ser la clase, ¿no? La, la clase primero presenta un contexto del capítulo, luego de los versos que están alrededor de los versos que nos han tocado, en este caso el 3 y el 7, y luego se concentra en los significados que Srila Prabhupada da. Entonces, el capítulo 10, que titula La opulencia del absoluto, tiene 42 versos, relativamente largo. Tiene aproximadamente 42 páginas, un significado de 3 páginas, es el verso 4, es precisamente por eso que no estoy leyendo palabra por palabra. Y empieza con Shri Bhagavan Uvacha, es decir, Krishna está continuando.
la explicación de el conocimiento confidencial que desarrolló en el capítulo 9 y empieza precisamente hablando de los requisitos que hay para obtener ese conocimiento confidencial. Entonces, ¿qué temas toca? Uno, los requisitos para recibir el conocimiento confidencial. ¿Qué es lo que Krishna hace? Eh, el que sabe sobre lo que Krishna hace y cómo obtener ese conocimiento trascendental, se hace sí o sí devota o devoto de Krishna, ¿no? Luego Arjuna alaba a Krishna y hace nuevas preguntas. Y del verso 8 al verso 41 tenemos los versos que yo les llamo los versos Aham, que son aquellos en los que Krishna dice yo soy tal cosa, ¿no? Yo soy. Él está presentándose como la suprema personalidad de Dios, él mismo, ¿no? Bien, entonces en términos del contexto de los versos que están alrededor de los versos 4 al 6, tenemos los requisitos para recibir el conocimiento confidencial. El requisito número uno, dice Krishna, entre los versos 1 y 3, es ser amigo de Krishna y aceptarlo como Dios supremo. Aquí Krishna, por supuesto, está hablando de que ya lo dijo, eh, te voy a explicar esto porque tú no eres envidioso, ¿no? No me envidias. Entonces, ser amigo de Krishna significa ser buen amigo de Krishna, ¿no? Entonces, ¿quiénes reciben este conocimiento? Esas personas que lo conocen como es y por lo tanto están libres de engaño, ¿no? No tienen reacciones a sus pecados. Y obviamente por la misericordia de Krishna, ¿no? En, en una charla, Daivi Shakti Mataji desde Brindavan decía el otro día, leyendo los pasatiempos de Srila Prabhupada, el Lilamrita de Srila Prabhupada, explicaba que las gopis obtienen la misericordia de Krishna porque tienen sus deseos lujuriosos por Krishna. Los Pandavas reciben la misericordia de Krishna por su amistad, por el cariño sincero que le tiene. Kamsa recibe la misericordia de Krishna de pensar en Krishna todo el tiempo por miedo. Shishupala por envidia, ¿no? Por envidia piensa en Krishna todo el tiempo. Y hay otras personas más, ahora no recuerdo, pero el punto es que cómo reciben la misericordia de Krishna porque piensan en Krishna todo el tiempo de alguna manera. Y ella decía, los devotos, obviamente estaba leyendo un verso del Srimad Bhagavatam, los devotos y las devotas reciben la misericordia de Krishna porque piensan en Krishna todo el tiempo, así como Arjuna, las gopis, los Pandavas, Kamsa, etcétera, piensan en Krishna todo el tiempo realizando servicio devocional. Entonces, como siempre, Srila Prabhupada está enfatizando el servicio devocional. Y puesto que piensan en Krishna todo el tiempo realizando servicio devocional, reciben la misericordia sin causa de Krishna. Am, en el verso 3, Srila Prabhupada, en el significado, dice que todo aquello que se hace bajo la dirección de Krishna es absolutamente trascendental. Em, y una de las cosas que nos pide hacer Krishna en el capítulo 4 es seguir a un guru, ¿no? Obedecer las órdenes de un guru, tomar refugio a los pies de un guru. Aquí dice, entre las tres fuentes no hay ninguna contradicción. Guru, sadhu, and shastra, ¿no? En las ciencias sociales hay la triangulación de la información que uno recoge para una investigación de la data, ¿no? Nuestra triangulación es Guru, Sadhu y Shastra. Eh, y dice Prabhupada en ese significado, ¿quién es sannyas? Es aquel que actúa como una cuestión de deber. Entonces, todo lo que hacemos bajo la dirección de Krishna es trascendental. Refugiarse en un maestro espiritual es seguir las instrucciones de Krishna. Y por lo tanto, si hacemos eso, estamos en un nivel de renuncia, ¿no? De renunciación.
Y siguiendo las charlas de Ravi Shakti Mataji en Brindavan, aquí he puesto una fotografía voy a pasar a pantalla completa, pues una fotografía de el Ratha Yatra en San Francisco. ¿Por qué? Porque ella explica lo que ha significado para Prabhupada estar en San Francisco en ese momento de la historia de la ciudad, ¿no? Y ella dice, era, hace unas descripciones muy dramáticas, ¿no? Una colina que se ha apodado la colina de los hippies, donde literal, jóvenes de entre 13 y 25 años, muchos de ellos habían escapado de sus casas siendo menores de edad. Habían pensado que en ese lugar iban a encontrar conocimiento esotérico, iban a encontrar una razón para vivir, iban a encontrar algo que sea diferente a lo que habían aprendido de sus papás, que era básicamente acumular, comprar, comprar, comprar. Es la época de la guerra de Vietnam, etcétera. Y ella explica que ella también había tomado un, en Bolivia decimos hecho dedo para transportarse hasta ahí en busca de este conocimiento espiritual eh, que se publicitaba, era lo que los hippies tenían ahí, ¿no? La colina de los hippies. Y dice, era una colina donde dormían, básicamente no comían porque no sabían cómo conseguir alimentos, no trabajaban, solo estaban ahí, se drogaban todo el tiempo, no había cómo realizar procesos de higiene personal en esa colina. Y también defecaban, orinaban, etcétera, todo en el mismo lugar, ¿no? Entonces ella dice, cuando yo he llegado directamente, he saltado a un lago que hay ahí porque no había cómo ducharse, lavarse la boca, no había nada, ¿no? Entonces, en ese lugar, Srila Prabhupada abre un templo con sus maravillosos discípulos de San Francisco después de haber abierto el templo en Nueva York. Y de esos miles de jóvenes francamente perdidos, y David Shakti dice muchos de ellos terriblemente asustados, ¿no? Porque habían dejado sus casas en busca de algo diferente, pero el resultado era que la policía obviamente los estaba persiguiendo para devolverlos a sus casas. La policía como que se divertía maltratándolos, ¿no? Molestándolos. Era peligroso estar entre ellos mismos porque tomaban drogas alucinógenas, entonces nada estaba dicho, ¿no? Todo podía pasar. En ese lugar, Srila Prabhupada abre un templo y varios de los que estaban ahí en ese tiempo dicen que Srila Prabhupada haciendo eso, abriendo ese templo y distribuyendo, porque él dijo ya, programas en la mañana, en la noche, y durante el día ustedes solo se ocupan de distribuir prasadam, ¿no? Entonces imagínense en un lugar así, con tanta gente, sin trabajo, sin comida. Claro, el programa de distribución de comida se volvió pues la joya de la zona, ¿no? Tanto así que las autoridades apreciaban muchísimo el templo porque estaban salvando vidas, ¿no? Y no solamente salvándolas en términos espirituales, sino que las estaban salvando de cuestiones prácticas, ¿no? De mantener el cuerpo y el alma juntos, alimentarse, básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso Prabhupada? Un anciano, erudito, santo, que ha vivido toda su vida en la más pura de las purezas, una familia Vaishnava, eh, iniciado en una tradición que es tan disciplinada, tan sofisticada, ¿no? Finalmente la filosofía, y está lidiando cada día con drogadictos que le gritan, lo interrumpen en las clases, eh, y entran a su cuarto, una chica había entrado a su cuarto desnuda, eh, tanta violencia, tanta ignorancia, ¿no?
En una noche, una clase, él estaba dando la clase y una señora o una chica robusta se para y empieza a gritarle, ¿y tú qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Porque estaba drogado. Y Prabhupada, los que estaban solo, los que estaban muy cerca a él, escucharon que él dijo, este es lo más oscuro en la oscuridad. Ese es el lugar más oscuro en la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacía una persona ahí? Una persona como Prabhupada ahí. Él estaba siguiendo las instrucciones de su gurú, por lo tanto, haciendo algo trascendental. Estaba evidentemente en el plano físico y material, en el lugar más oscuro de la oscuridad, pero nada de eso importaba realmente porque estaba cumpliendo con su deber trascendental, ¿no? Para lo que hemos venido. Desde ahí sacaba su fuerza, ¿no? Entonces, leyendo estos dos versos, la inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y de engaño, todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Y después habla de la genealogía de los patriarcas de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo estos dos versos es que Krishna es el principio de todo, el origen de todo, es la semilla de todo, es el alfa, es el número uno, el primerito de todos, es la fuente de todo, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada en el verso 6 él explica lo que probablemente en esa época nadie sabía, ¿no? eh, de dónde había salido Brahma, de dónde había salido Shiva, quiénes eran esos primeros cuatro santos, Sanaka, Sananda, Sanatana, Sanat, quiénes eran los otros siete rishis. De ellos salen los brahmanas y los kshatriyas, que son todas energías de Krishna. Y termina diciendo, Brahma es conocido como Pitamaha, el abuelo, y Krishna es conocido como Prapitamaha, el padre del abuelo. No quiere decir el bisabuelo, quiere decir el origen de todo, el primero, ¿no? Em, y luego, en los versos 4 y 5 que están presentados en un solo verso, Srila Prabhupada da sus propias, no sus propias, sino da sus conceptos de cada una de las palabras que se mencionan, ¿no? Por ejemplo, dice, la inteligencia es la capacidad de analizar las cosas en su correcta perspectiva. Entonces uno puede decir, analizar una situación desde la perspectiva política es correcto, porque amerita, si hablamos de elecciones, por ejemplo, la, la perspectiva correcta es analizar la situación desde una perspectiva política. Sin embargo, para el Vaishnava, la perspectiva correcta es la perspectiva espiritual. Entonces, cualquier situación que está sucediéndole a un Vaishnava, a una Vaishnavi, es obviamente si está practicando, si está comprometido o comprometida, si es seria, si es serio. eh, Cualquier situación en la que estamos son situaciones creadas por Krishna de una forma eh, un tailor-made, hecha a medida, ¿no? Es exactamente lo que necesitamos, no para ser millonarios, no para tener más poder, no para tener más prestigio, no para tener las cosas que nos gustan, sino es lo necesario para nuestra purificación, de manera que podamos avanzar en nuestro camino espiritual, que se supone que es lo que queremos, ¿no? Por eso he escogido esta imagen donde no importa lo que estés haciendo, en realidad la lectura de lo que estés haciendo tiene que ser espiritual, ¿no? Como esto que me está pasando ahora me va a llevar más cerca a Krishna. Eso es religión, eso es yoga, ese es el objetivo de practicar Bhakti Yoga. Después dice, conocimiento es entender lo que es el espíritu y lo que es la materia. Eh,
todos sabemos que lo primero que le explica Krishna a Arjuna es que él no es este cuerpo, ¿no? Todos aquí, eh, ninguno de estas personas ha muerto nunca, ninguno va a morir nunca, porque son todos eternos. Lo único que muere es su cuerpo. Ese es conocimiento. Ah, y no es poca cosa, ¿no? Ese conocimiento, porque de nuevo te vuelve a la perspectiva correcta. Si yo no soy este cuerpo, eh, ¿en qué tengo que invertir realmente? ¿En qué tengo que invertir mi vida, ¿no? Y esa es una época bien particular para pensar en eso, ¿no? Porque se ha puesto de moda, por ejemplo, fitness. Entonces son horas de horas de horas, recursos a granel que la gente invierte en verse bien o en estar físicamente adecuados, ¿no? Eh, abundan los videos, los reels, los posts, etcétera, de ancianas y ancianos que tienen sus cuerpos funcionando como quinceañeros, etcétera. Belleza, pero no nos olvidaremos que igual van a morir. Puede ser que mueran bellos, pero igual van a morir. Entonces, conocimiento quiere decir saber que te vas a morir, ¿no? Srimita Krishna Swami, eh, el único sannyas de Escandinavia o de Suecia, creo, decía, una persona sabia es la persona que vive consciente de que el siguiente minuto puede ser el último. Eso es conocimiento, eso es sabiduría. La ausencia de duda y engaño, cuando uno no vacila y cuando entiende la filosofía trascendental, lentamente uno se libera de la confusión. Estos son como parafraseos y resúmenes de lo que decía, ¿no? Y yo he escogido las fotografías de los pocos devotos, las parejas, que se encuentran con Srila Prabhupada en Montreal, antes de que él envíe a los 6 a Inglaterra, ¿no? Entonces, qué increíble la misericordia, qué increíble la potencia del santo nombre, que de Hippie Hill, esa colina de los hippies, donde Devi Shakti Mataji dice, éramos básicamente animales en dos patas, ¿no? Eso éramos básicamente. Y estas fotografías son solo unos meses después, ¿no? Entonces los devotos aquí están con Srila Prabhupada, pero máximo, máximo, estirando al máximo un año. Y qué gloriosas vidas han tenido, ¿no? Entonces, mm, ¿a qué se debe eso? Se debe a que han entendido la filosofía, ¿no? Muy, ah, no automáticamente, pero de una manera muy expedita, básicamente, ¿no? Hay gente que le toma 30 años, 40 años, hay gente que muere sin entender la filosofía a pesar de estar practicando, ¿no? Haciendo lo que se debe. Al fondo de esta fotografía está Govinda, Govinda Devi. Y, ella tiene un testimonio muy hermoso que dice que cuando estaba, me parece que en estos días, ¿no? En Montreal, había mirado a Srila Prabhupada y desde el corazón había sentido, yo tengo que ayudarlo en todo lo que pueda. Tengo que ayudarlo en todo lo que pueda. Entonces, en el verso 3 Prabhupada dice, una persona que entiende a Krishna recibe la misericordia de Krishna, ¿no? Eh, el Srimad Bhagavatam dice, los devotos, las devotas reciben la misericordia de Krishna porque piensan en él constantemente. En el caso de Govinda Devi, ella ha recibido la misericordia de Krishna por su infinito amor a Srila Prabhupada, ¿no? Ella es la que ha tenido sus sueños increíbles, una pintura fabulosa, ¿no? Que refleja la realidad actual. Entonces,
libres de confusión, estos jóvenes de 17, 22, 25 años, después de haber estado tan extremadamente confundidos, ¿no? Y en ese punto están libres de confusión. Van a ir y van a hacer lo que les diga Srila Prabhupada. Y esa es la gloria de los discípulos de Prabhupada, ¿no? Que no la han pensado demasiado, se han dado cuenta que Prabhupada era una oportunidad absolutamente única en la vida, que no iba a regresar esa oportunidad de hacer algo maravilloso con su destino, ¿no? Con el destino de cada uno. Y ahora ellos están viendo, ¿no? Que han sido excepcionalmente inteligentes al escoger ayudar a Prabhupada en su misión. Y nosotros podemos decir, oh, no he estado en esa época, es gone, ¿no? Pero no, nosotros también tenemos, todos y cada uno de nosotros tenemos el maravilloso privilegio de todavía poder hacer algo maravilloso con nuestra existencia participando del pasatiempo de Srila Prabhupada. Guru Kripa, un discípulo maravilloso de Srila Prabhupada, explica que se dio cuenta cómo pertenecer al círculo más cercano a Srila Prabhupada y era haciendo algo excepcional, haciendo algo excepcional para su misión. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad. No importa chiquito, grande, mediano, de acuerdo a nuestras posibilidades. Ya solo el hecho de nosotros disciplinarnos para obedecer las instrucciones de Srila Prabhupada ya es algo excepcional, ¿no? Entonces podemos acceder al círculo más cercano a Prabhupada. La tolerancia, dice Srila Prabhupada, se refiere a que uno debe soportar y perdonar aquellas pequeñas ofensas de los demás. Entonces, la fotografía en blanco y negro es Srila Prabhupada en medio de esos drogadictos, ¿no? Obviamente aquí está Yayananda y está Yamuna Devi, pero detrás de ellos hay pues, todo tipo de gente, ¿no? Y Prabhupada ha perdonado al infinito, ¿no? Esas insolencias, faltas de respeto, negligencia, ignorancia, pero absolutamente supina, una por una, ¿no? No ha tomado nada a pecho, no ha expulsado a nadie. David Shakti decía, se trataba de, cuando lo interrumpían, a gritos, a veces violentamente. Hay una ocasión en la que un hippie se sienta al lado de Prabhupada ahí en el Vyasa, ¿no? Y le dice, ahora me toca hablar. Prabhupada tiene que interrumpir su clase porque hay ahí un loquito. Entonces ha tolerado tanto que nosotros no nos podemos ni imaginar lo que significa, ¿no? Pero ha tolerado tanto y el resultado ha sido, hay Ratha Yatra en todo el mundo, ¿no? Y ese lugar ha sido el primer lugar con Ratha Yatra en el mundo occidental. Entonces, ahí está, de nuevo, haces estas cositas, intentas y Krishna te muestra reciprocidad, ¿no? El 29 de junio hemos celebrado el primer Ratha Yatra organizado por la Mahamantra Lab en Cochabamba, en Bolivia. Ha sido maravilloso, ¿no? Y reflexionando un poco con el Mahamantra Lab. Claro, uno dice, ah, ya hay ratallas en todo lado. Sí, pero somos un programa bien chiquito y no hay pues programas chiquitos organizando ratallatras exitosos cada día, ¿no? Entonces, perdón, lo tomamos como hemos tolerado muchas cosas, ¿no? Hemos tolerado muchas cosas y ese es nuestro premio. Otra cualidad, otra característica, veracidad, dice, no se deben tergiversar los hechos deben presentarse tal cual son, ¿no? Eh, Hay un comediante español que empieza algunos de sus chistes diciendo desde el amor, ¿no? Entonces, entre Vaishnavas es así, ¿no? Desde el amor. Hay que decir la verdad, pero desde el amor, sin, sin que el objetivo sea hacer daño.
Y eso es algo que toma muchísima práctica. Eh, Aquí yo estoy hablando teóricamente porque eh, mi manera de hablar directa, claro, es completamente mm, torpe, ¿no? Yo soy torpe. Entonces es un arte que yo no manejo para nada, pero que sé que tengo que desarrollar, que tengo que cultivar y algún día podré hacerlo. He escogido la fotografía de Diti e Indra. En el Srimad Bhagavatam, el canto 6, si no me equivoco, el capítulo 17 18, Diti está empeñada en matar a Indra porque han muerto sus hijos Hiranyaksha y Hiranyakashipu. Entonces le pide a su esposo, Kashyapa Muni, que le dé un hijo capaz de lograr eso. Y Kashyapa Muni está en un dilema terrible porque él es devoto, Indra es devoto, y aquí está su hija pidiendo, su esposa, perdón, pidiéndole que le dé un hijo que mate a un devoto. Entonces piensa un cachito y le da una respuesta fabulosa. Él le dice, tienes que seguir un voto por un año, ¿no? Y ese voto consiste en esto, y en realidad es un voto para hacerla a ella Vaishnavi, ¿no? Y la primera recomendación que le da es no ser envidiosa. Es un verso muy lindo ese, ¿no? El verso no es tan bello como el purport, el significado que da Srila Prabhupada. Y dice, no hay Vaishnava envidioso, es un oxímoron. Entonces, tenemos nosotros como Vaishnavas que tratar de vencer esa tendencia, porque en el mundo material la envidia es parte de esto, ¿no? Pero nosotros como Vaishnavas o aspirantes a Vaishnavas, mejor, tenemos que entrenarnos a romper esa tendencia en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con aprecio, ¿no? Cada que uno tiene envidia, siente envidia, directo entrenarse a ir y con toda humildad y con todo respeto, reconozco esto en ti, ¿no? Reconozco esto en ti. Y poco a poco se vuelve un hábito, ¿no? Pero en este caso, Viti sigue el voto muy cuidadosamente. Indra se entera que está haciendo esto, está en este, digamos, en esta tapacia para matarlo. Entonces la sirve, pero como a reina, ¿no? Le trae todo lo que necesita en el momento que necesita, le acompaña todo, pero él con el objetivo de ver dónde se equivocaba, para poder tumbarle todo el proceso, ¿no? El resultado. Y evidentemente ella se equivoca, se cansa mucho un día, no se lava los dientes o algo así. Y en ese momento Indra entra en su vientre y divide al embrión en 44, no, en 7, luego en 7, ¿no? Y aparecen los miles de maruts. Y listo, se terminó el voto de Diti. Y en ese momento Diti le pregunta a Indra cómo ha sucedido, ¿no? ¿Cómo es que ha sucedido? Por favor, dime la verdad, no me mientas. Y esto es muy particular de los Vaishnavas más avanzados, ¿no? Que pueden sentarse a hablar de sus propias acciones, errores, etcétera, con absoluta y pristina sinceridad, porque hay la convicción, el entendimiento de que todos estamos en la materia y por lo tanto vamos a cometer errores. Entonces yo te perdono, tú me perdonas, porque estabas en un barco en medio de un mar muy, muy violento y tenemos que ayudarnos. Entonces ella le dice, por favor, dime, ¿cómo has hecho? E Indra, que podría haber dicho, no, no he hecho nada, olvídate, no, no sé qué ha pasado, o lo que fuera, ¿qué haríamos nosotros, no? Em, Hay brahmanas que venden murtis y se roban dinero, ¿no? O sea, es el nivel de veracidad y sinceridad es pues así increíble. Entonces, Indra sin ningún problema, con toda humildad y respeto, le cuenta, ¿no? Y le dice, he hecho esto. Y el objetivo era salvar mi vida, ¿no?
Entonces, ese nivel, ¿no? Ese nivel, de eso está hablando Prabhupada. El control de los sentidos. Prabhupada dice aquí no hay nada que prohíba satisfacer las verdaderas necesidades de los sentidos, pero el disfrute innecesario va en detrimento del avance espiritual. Entonces, si ustedes se fijan, el plato de Srila Prabhupada es un plato suntuosísimo, ¿no? Está con dulces, cremas, hay hasta masitas, preparaciones así exquisitas y una muy buena cantidad, ¿no? De nuevo, David Shakti cuenta que cuando iban a abrir el restaurante Govinda me parece que era en Brindavan, era Prabhupada el que probaba las preparaciones que podían entrar en el menú. Y claro, después de un tiempo él estaba enfermo, porque esas preparaciones tenían mucho aceite, mucho azúcar. Pero en el templo la comida es austera y es sana, ¿no? Pero para un negocio la comida tiene que ser suntuosa, rica, sabrosa, llena de, llena de cosas así especiales, ¿no? Entonces, tenían que reunirse y decidir quién le iba a decir a Prabhupada que por favor ya no coma lo del restaurante porque se iba a enfermar mucho, ¿no? Y que estaban preocupados por su salud. Entonces, el punto con controlar los sentidos no es torturarse, ¿no? No es privarse. Eh, disfrutar es muy bueno, disfrutar es good, pero cuando es en exceso, cuando ya no es necesario comer, ya no se come. Cuando ya no es necesario escuchar tal cosa, ya no se escucha, ¿no? Cuando ya no es necesario, eh, entonces el punto es el exceso, ¿no? Como decimos en el occidente, la diferencia entre veneno y medicina es la proporción, ¿no? La cantidad. Luego habla de controlar la mente. Y Prabhupada dice, uno no debe perder, miren el verbo que utiliza, ¿no? Perder el tiempo en considerar cómo hacer dinero. Ese es un mal uso de la capacidad de pensar. Y luego explica, se debe evitar que la mente se entregue a pensamientos innecesarios. De nuevo, no es necesario, es excesivo, ¿no? La mente debe ser utilizada para entender la necesidad fundamental de los seres humanos y ello se debe presentar de un modo autoritativo. Aquí está hablando de prédica, ¿no? Está hablando de prédica. Eh, nuestro amado Tapas Prabhu, a quien honro cada día, ha partido hace un poco más de un mes. Eh, Eh, él decía, hay que entender la prédica de un modo amplio. El predicar no es sentarse a dar charlas solamente, es el estilo de vida, ¿no? Es el ejemplo. Entonces, si nosotros podemos educarnos, autoeducarnos, siguiendo las instrucciones de Srila Prabhupada que están en sus libros y las instrucciones de nuestros gurus, básicamente cantar el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para el placer de Srila Prabhupada, etcétera, em, ya vamos a ser buenos predicadores, ¿no? Ya es preaching, ya es prédica. Em, nos invitan a una cena de familia y sentados ahí no estamos diciendo nada, pero estamos predicando, porque estamos interpelando a todos los presentes, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás comiendo carne, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estás tomando alcohol? ¿Por qué estás fumando? No, nada de eso es necesario para disfrutar, ¿no? Yo estoy aquí disfrutando sin nada de eso. Entonces, esa, ese uso de la mente tiene que estar ahí, ¿no? Yukta Vairagya. La capacidad de pensar, dice Srila Prabhupada, se debe desarrollar en compañía de personas que sean autoridades en las escrituras, personas santas, maestros espirituales y aquellos cuyo pensamiento está sumamente desarrollado. Entonces, de lo que se trata en la asociación de los devotos en ISKCON es de encontrar personas de las que uno puede aprender. Eh,
mayor, menor, hombre, mujer, realmente ya son consideraciones secundarias, ¿no? Si uno puede aprender, puede contagiarse de la devoción de otra persona, es con esa persona que uno quiere estar cerca, ¿no? Y la sociedad que nos ha regalado Srila Prabhupada es maravillosa para eso, ¿no? Porque hay absolutamente todos los niveles, todos los tipos, todas las posibilidades de hasta hacer amistad con gente muy avanzada, ¿no? Con personas muy, muy exquisitas en su manera de vivir y de ver la vida. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar con esa asociación? No es de nuevo cómo voy a ser rico, cómo voy a tener otra esposa, cómo voy a mejorar mi casa. No es eso, ¿no? Con esas personas lo que se desarrolla es nuestra devoción, nuestra devoción, que en Bhakti es bien lógico, ¿no? Es interesante. La devoción es una emoción, pero es lógica, ¿no? Y hasta científica. Prabhupada explica, el placer o la felicidad siempre debe proceder de aquello que sea favorable para el cultivo del conocimiento espiritual del proceso de conciencia de Krishna. Aquello que es doloroso, que causa aflicción, es aquello que es desfavorable para el cultivo de la conciencia de Krishna. Entonces, un ejemplo para los devotos y devotas es Mangala Arati, ¿no? Tal vez uno preferiría estar como el hombre de la foto, de la pantalla chiquita, durmiendo, ¿no? Eso es un gran placer, pero en términos espirituales es muy doloroso, ¿no? Causa mucha aflicción. ¿Por qué? Porque se están perdiendo minutos que son extremadamente valiosos para nuestra vida espiritual, porque son de absoluta intimidad con Krishna en un momento de sus pasatiempos que es un absoluto privilegio poder participar, ¿no? Entonces, así es como tendríamos que ver el placer o la aflicción. Es triste todo aquello que me separa de Krishna, de mi servicio, y es feliz y es placentero todo aquello que me acerca. Eh, yo creo que si logramos hacer ese switch, tapacia ya no es tapacia, ¿no? El temor, dice Srila Prabhupada, se debe a la preocupación por el futuro. Una persona con conciencia de Krishna no tiene temor, porque sus actividades es seguro que irá de vuelta al cielo espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. El temor lo causa nuestra absorción en la energía ilusoria. Aquí está Ananta Shanti Prabhu, el primer y único discípulo iniciado por Srila Prabhupada en la ex Unión Soviética. Se ha encontrado con Prabhupada unas horas, gracias a Shama Sundar. Ha recibido la Bhagavad Gita de Shama Sundar, la ha traducido y ha predicado durante años en la ex Unión Soviética. Y ustedes pueden ver la cantidad y la calidad de los devotos de Rusia en el movimiento, ¿no? Aquí Satyaraj dice, Ananta Shanti tomó el mensaje de Srila Prabhupada en su corazón y solitariamente, vigorosamente, compartió lo que había aprendido con cientos de personas de la Unión Soviética. Muchos de ellos se volvieron devotos. Después de encontrarse con el entusiasta ruso, Prabhupada dijo, de la misma manera que tú puedes juzgar si un arroz está cocido, si el arroz está cocido, solo sacando un arrocito y picando, apretándolo, de la misma manera tú puedes juzgar a toda una nación observando a uno de sus jóvenes que ha sido escogido aleatoriamente. Entonces, Ananta Shanti es uno de nuestros santos más extraordinarios. Los miembros de la KGB lo han torturado con altas dosis de eh,
ah, de drogas que tenían el objetivo de no permitirle concentrarse en algo. ¿Y por qué? Porque se habían enterado que él estaba destruyendo la conciencia de Krishna. De hecho, ha muerto en un hospital psiquiátrico o saliendo de un hospital psiquiátrico. Y él ha contado todo lo que le habían hecho, lo habían llevado a un juicio sin hacerle juicio, lo habían nombrado y ya sellado como loco, como demente, que había que llevarlo a un psiquiátrico y en el psiquiátrico le daban 3 veces al día esas dosis, ¿no? Y él jamás se ha alejado de la conciencia de Krishna. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba tan absolutamente convencido de que esto era lo mejor que podía hacer para su vida, ¿no? Para su futuro. Entonces, el temor se debe a la preocupación por el futuro. Pero si uno sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, salga bien o salga mal, ¿no? En términos materiales, ha muerto, ¿no? Y ha muerto relativamente joven, 60 años, 65 años. Pero en términos espirituales es un gigante, ¿no? Es un gigante. Tiene su samadhi en Brindavan junto a Yamuna Devi, Kadambakara Maharaj, etc. Y hay santos maravillosos, ¿no? En nuestro movimiento. Y él es uno de ellos, ¿no? Una persona sin miedo, sin miedo. Porque ya no estaba en la energía ilusoria, pues, a pesar de tanta... uf, la materia es dura, ¿no? Abhayam o valentía solo puede existir en aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna. Entonces aquí he puesto la fotografía de Arjuna cuando decide que no va a pelear, cuando pone su arco y su flecha a un lado y a nuestro Abhayam, Charam, Naramin. Entonces, aquí Krishna lo confunde para que nosotros podamos recibir semejante mensaje de valentía, de entrega, de, de coraje, ¿no? Enfrentar la vida. Eh, porque sabemos que Él está con nosotros a cada paso. Y no solo Él, ahora es Srila Prabhupada. Y no solo Srila Prabhupada, ahora está pues Prabhu. Entonces sabemos que no estamos solos en este intento, ¿no? Así que estar en el estado de conciencia de Krishna nos permite no sentir temor. Eh, sí. Ahimsa, dice Prabhupada, uno no debe hacer nada que ponga a otros en una situación de sufrimiento o confusión. Confundir a la gente es causar violencia. Qué elegante ese razonamiento, ¿no? Entonces, confundir a la gente, ¿no? No sé cómo es en Argentina, pero acá ah, hay algunas personas que se han iniciado en ISKCON, han decidido reiniciarse con otras personas fuera de ISKCON y se dedican a iniciar gente que no es, sin entrenarlos, ¿no? Por digamos, por la atracción a tener muchos seguidores. Y dentro de esos seguidores, eh, yo personalmente he encontrado personas que no saben hacer puya, que no saben em, cuál es qué es sadhana. Había una señora que no sabía el nombre de su guru. Sí, yo soy iniciada, no me acuerdo qué se llama, creo que se ha muerto recién. Entonces, eso es muy violento, ¿no? Porque está causando tanta confusión en algunas personas y las está definitivamente alejando de una posibilidad única, ¿no? Que es la de regresar a Krishna. ¿No? Que una vez que están iniciados es como ya no, ya no están abiertos a recibir ayuda, ¿no?
Entonces Prabhupada dice, aquello que fomenta la felicidad espiritual futura de la generalidad de la gente se denomina no violencia. Entonces el acto de caridad más grande, nos ha explicado Prabhupada, es distribuir el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Eh, Nosotros con mi familia hemos vivido muchos años en Suecia, en Estocolmo, y Bolivia es un país muy, muy pobre, ¿no? Con muchas limitaciones materiales. Siempre hay la posibilidad de traer ayuda económica del exterior, proyectos, lo que fuera en nuestras áreas, ¿no? Pero cuando yo he vuelto a Bolivia con mi familia, que no son bolivianos, son por matrimonio y por madre, em, yo he venido aquí decidida a que mi manera de aportar a la sociedad boliviana va a ser precisamente distribuyendo el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Porque realmente cuánto puedes alimentar a la gente, ¿no? Y de nuevo, podemos estar muy fitness, podemos tener mucha comida, pero nos vamos a morir. Entonces, verdadera ayuda, verdadera caridad, verdadera no violencia es ayudar a la gente a conocer, por lo menos enterarse. Y una vez que se enteran, ya es decisión de cada uno, ¿no? Si toma o no toma el proceso, pero por lo menos que se enteren que hay esta posibilidad, que no todos necesitamos vivir en el rat race, ¿no? Hay la posibilidad de vivir para algo que realmente vale la pena, para algo que realmente es trascendental, para algo que realmente se va a ir con nosotros, ¿no? Entonces, ahimsa. Ecuanimidad, estar libre del apego y de la aversión, explica Srila Prabhupada. Y aquí he puesto una fotografía de mi guru, Dev, amado, a su santidad Radhanath Swami Maharaj, que cuenta en su libro Journey Back Home, Journey Home, ¿no? Em, que su gran apego antes de salir en su peregrinaje hacia el oriente era ese chalequito negro que ven, era como su, era como su uniforme de artista, y la armónica que ven, que está tocando. Y después de vivir unos meses en el Himalaya, comiendo solo zanahoria, entrenado por un sadhu a vivir eh, de lo que Krishna te provee, etcétera, estaba en una cueva al borde del Ganges y se había dado cuenta que tenía apego a su chalequito y tenía apego a su armónica y que ese apego no le permitían concentrarse en más. Entonces, al lado del Ganges, agarraba el chalequito y la armónica, y la armónica la botaba al Ganges, como un ofrecimiento, ¿no? Desapego. Lo más apegado a lo que soy más apegado, yo renuncio a eso, ¿no? Y él meditaba en esa roca en la que está sentado en la fotografía, ¿no? Y en una de sus meditaciones, después de haber renunciado a esas cosas, él cuenta que ha escuchado a Madre Ganges, a la Madre Ganga, cantar el Mahamantra y que eran millones y cientos de voces cantaban Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces el detachment ayuda mucho, ¿no? La no aversión también, ¿no? Tusti, dice Srila Prabhupada, es la satisfacción. Quiere decir estar tranquilo y satisfecho con lo que sea que se obtenga por la gracia del Señor Supremo. Y para mí un ejemplo maravilloso de eso es pues Devi Shakti Mataji, ¿no? Que ahí donde se la ve es una gigante. En algún rato vamos a ahondar en eso. Tapasya o austeridad o penitencia.
Esta es la fotografía de nuestro amado Tapas Prabhu, nuestro Shiksha Guru. Su nombre era eh, y realmente su nombre lo definía mucho, pero no era una tapacia de azotarse, de innecesariamente vivir incómodo, lo que fuera, sino era la tapacia de nuevamente aceptar en el corazón, con todo amor, las instrucciones de Srila Prabhupada y del Guru y vivir ese compromiso hasta el momento de la muerte. Una persona que no movía un solo dedo a menos que esté sancionado por una autoridad, ¿no? Eh, ha cargado por muchísimos años con la responsabilidad administrativa en Estocolmo, siendo él un filósofo, ¿no? Entonces es como poner a un músico a arar el campo, es tortura, ¿no? Y él lo ha tomado con tanto amor, con tanta responsabilidad, que al final ha terminado afectando su salud muy seriamente. El estrés, la tensión, los infinitos problemas pues, que hay en la materia, ¿no? Y lo ha desgastado hasta al máximo. Y sus últimas comunicaciones era cómo quisiera poder vivir más tiempo para seguir sirviendo en ISKCON. Esta pasía. Caridad, dice Srila Prabhupada, el 50% de todo lo que nos ingresa debiera ser distribuido a una buena causa, especialmente la conciencia de Krishna, a los brahmanas, a los sannyasis, y de nuevo hemos hablado de la caridad, ¿no? Fama, que dice viene de Krishna. Y aquí dice, un hombre o una mujer es famosa cuando es conocida como una gran devota, un gran devoto. Y lo opuesto a ser famoso es ser infame. Y Prabhupada dice, hay muchas formas de humanidad de otros planetas y en ellos se encuentran todas esas cualidades. Ahimsa, ta, 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 ta. Entonces aquí están esas dos enormes, gigantes almas, Gurudev y Gurudev. Para aquel que quiere progresar en el cultivo de conciencia de Krishna, Krishna crea esas cualidades, pero la propia persona hace que se desarrollen en ella desde dentro. Entonces hay una canción hermosísima, unos mantras hermosísimos, que precisamente Tapas Prabhu me enseñó a cantar en la mañana. Gurudev Kripa Bindu Diya Dase Tripa Peka Divina. Entonces, eh, yo amo esos versos porque entiendes que giving the power to properly honor all living beings. Por favor, dame el poder. Es un poder. Honrar a las entidades vivientes es un poder que te dan. ¿Quién te da? El maestro espíritu. ¿Quién te da esas cualidades? Es Krishna. Te dan esas cualidades. Y es tu free will, es tu libre albedrío, es tu decisión, es tu deseo desarrollarlas en ti mismo. ¿No? Entonces, de todo lo que observamos, dice Srila Prabhupada, bueno o malo, el origen es Krishna. En ese mundo material no se puede manifestar nada que no esté en Krishna. Eso es verdadero conocimiento. Aunque sabemos que las cosas son diferentes unas de otras, debemos darnos cuenta de que todo fluye procedente de Krishna. Entonces, hoy día hemos revisado, gentilmente ustedes han acompañado esta lectura de los versos 4 a 6 del capítulo 10 de la Bhagavad Gita, que titula La opulencia del absoluto. Entonces, una de las opulencias del absoluto es que es el origen de absolutamente todo. El que no siente temor,
el que tiene valor, el no violento, el que puede controlar los sentidos, el que puede disfrutar. Todos esos son regalos de Krishna. El origen es Krishna. Todo eso sale de él. Y nuestro trabajo, como dice Prabhupada al final de ese significado, es cultivar eso que nos da. Y para eso está Yukta Vairagya, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo hacemos para que todo ese regalo, esa misericordia sin causa, se desarrolle en nosotros, en nuestras actividades normales, diarias. Entonces, nuevamente, muy agradecida a Chitrak Das Prabhu por la invitación a compartir con ustedes mi lectura de esos versos del capítulo 10 de la Bhagavad Gita. Muy agradecida a Haribudi Prabhu por el contacto, a todos ustedes que van a, van a ver esta charla. Voy a estar atenta a las preguntas o comentarios en los posts y responderlos tal vez no en tiempo real, pero sí responderlos con todo gusto. Espero que haya sido de alguna utilidad. Eh, Recordar los pasatiempos de Srila Prabhupada siempre es maravilloso y compartir con personas afines este trascendental interés es también maravilloso. Entonces, soy muy, muy agradecida y hasta la siguiente oportunidad. Hare Krishna, Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada.